debate, conferencia de debate, debate conferencia, debate conversatorio, como ustedes quieran hacerlo, comenzamos con el tema del origen. Este es un descubrimiento, como les digo, hecho por personas que definitivamente no son profesionales, los llamados huaqueros. Pero quiero darles también a entender una información. Muchos de los descubrimientos del Perú y también del mundo nunca fueron realizados por profesionales en primera instancia. Yo siempre desafía a cualquier antropólogo, arqueólogo peruano, en radio y en televisión, a que siempre nos hablaban de los protocolos. Y yo los desafía a que me dijeran un solo caso, un solo descubrimiento arqueológico, un solo descubrimiento antropológico donde los 12, 13, 14 o 15 protocolos de los momiólogos, arqueólogos o antropólogos se habían cumplido al pie de la letra. Por ejemplo, le voy a decir, el caso de Machu Picchu. ¿Quién descubrió Machu Picchu? Supuestamente la historia nos dice que fue un norteamericano llamado Hiram Bingham. Ni siquiera arqueólogo, ni siquiera antropólogo, un aventurero. Y él simplemente compró los servicios de huaqueros o de gente conocida de la zona, porque en un bosque, en un bosque todo tapado, y él llegó a la zona con esa información que le dieron los huaqueros o los guías, que ni siquiera tampoco eran profesionales, sino eran profesionales empíricos porque eran de la zona. Entonces él llega y, como tenía ciertos conocimientos de fotografía y prospección, hizo los primeros lineamientos de lo que era Machu Picchu. Entonces, igual, Julio Cetello se le conoce como el descubridor de las necrópolis de Paracas. Pero lo que deberían saber es que Julio Cetello no fue el descubridor original, fue su socio, un señor que era un huaquero. Y él se basaba en sus opiniones del señor huaquero, de su amigo, para poder llegar a encontrar todas las necrópolis. O sea, y aparte, Julio Cetello era antropólogo, arqueólogo, no, era médico cirujano. Entonces, tomando eso en cuenta, Jean Savoy, el gran pajateño, un aventurero también, un documentalista, aventurero, una persona que le gusta hacer documentales, no antropólogo, no arqueólogo, pero con información comprada a huaqueros, a gente de esa zona, encontró el gran pajateño. Lo que les molesta a los antropólogos, arqueólogos, o sea, a la élite, vamos a decir, científica del Perú, y lo han dicho incluso en el comercio, que es el principal detractor del tema de las momias, impulsado esta campaña, es ¿por qué tenemos la cólera que tienen? Porque ningún peruano ha sido el original descubridor de las grandes culturas. ¿Por qué? Por la misma culpa que el Estado hace, porque no se preocupa del patrimonio arqueológico. En ese momento, el Ministerio de Cultura, ¿qué hace con el tema del Rally París-Dakar? Es su principal promotor. O sea, avala la depredación. ¿Saben cuántas líneas, parte de la línea se han afectado con el Rally París-Dakar? ¿Saben algunos de ustedes una información? Cerca de 30 líneas. Esa información se ha ocultado a la opinión pública. ¿Por qué no sale en el comercio? Porque el comercio, señores y señores, Corporación de Comercio, que también es el gran detractor de esta información, es socia del Rally París-Dakar. Entonces, acá hay cosas que hay que hablar, las cosas en alto, en serio. O sea, y los científicos, desde el arranque, un año antes que digamos, se hicieran las primeras investigaciones, Thierry Yamin, que fue el productor de Incarri, el presidente de Incarri Cusco, que es un antropólogo que, ojo, 15 años ha trabajado con el Ministerio de Cultura, o sea, tiene contratos pendientes, y a pesar de eso, cuando llegó el tema de las momias, todos se le vinieron encima. A todos los médicos los han amenazado, los han judicializado, ¿sí o no? Entonces, cuando hubo lo del señor de Zipán, acuérdense, ¿Walter Alba fue el verdadero descubridor del señor de Zipán? No, fue un huaquero. Vean los artículos de la revista así, el huaquero fue herido de muerte por la policía. Eso fue hasta cierto punto muy grave. Y eso se tapó en pro de Walter Alba y el descubrimiento que, bueno, ellos ya ahí tomaron la rienda del tema del señor Zipán. Pero el descubridor original era un vaquero, muy conocido en la zona, muy famoso. O sea, entonces a nosotros, ¿cuál es el problema?
y acá yo creo que quiero comenzar esto, que los científicos no vengan a decirnos, como le dijeron al señor Maussan cuando hicieron el debate en Canales, un debate muy malcriado, de la señora de la cucaracha, que le dijeron, usted no puede levantar una acusación de esa manera. Y la señora dijo, sí puedo. Cuando una persona se da ínfulas de esa forma de decir sí puedo, o si quiero, o si me da la gana, es la verdadera palabra que está diciendo. Y ojo, esa señora es esposa del director del INC, o del MINCUL de Palpaísta, de Palpaíta, o sea, es juez y parte. O sea, ahí hay un interés creado. Y en la función pública, ¿puede haber intereses creados? No. Tiene que ser intereses independientes. El beneficio tiene que ser para ustedes, para la población. Acá el gran problema es que, si nos han dicho desde arranque, un año antes ya habían denostado el tema, sin analizar ningún espécimen de lo que el grupo INCAPI analizó, el grupo Gaia. Vinieron gente, que voy a decir, yo estuve cerca de los especialistas que vinieron de Rusia, en la segunda potencia mundial, Canadá, Australia, México, Universidad Autónoma de México. No me van a decir que la Universidad Autónoma de México son gente ignorante, o sea, gente de alto nivel, pero el comercio se ha burlado de esos señores, y ha incluso, como le digo, se ha burlado el congresista Villanueva, pero dice cosas extrañas, y lo más raro, eso es, invoca a supuestos científicos para dar la última palabra sobre el tema de las momias. Y me he descubierto una cosa interesante. El comercio tiene la costumbre de tomar la posta o la opinión de científicos en ese artículo, y lo curioso es que esos 3 científicos están acusados en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República por peculado, por malversación de fondos y por interés subalterno. Si creen que yo miento, estoy acusando a alguien, vayan a la Comisión de Fiscalización, al portal de transparencia y vean. O sea, el comercio no sabe a quién entrevista. O sea, cuando una persona, o sea, acá está la idea, como soy científico, tengo 20 maestrías, 30 doctorados, a mí nadie me puede tocar, y tú me tienes que observar arrodillado. No, señor, ahora hay que hacer al revés. Esos científicos, antropólogos, arqueólogos, son funcionarios públicos. Funcionarios públicos que reciben un sueldo de ustedes, de sus impuestos, de mis impuestos, del Estado. Y entonces tienen el deber, la obligación de servirnos a nosotros, no servirse del Estado para beneficiarse ellos, como está pasando. ¿Por qué renunció esa ministra Balbuena, la última? Porque había hecho renunciar a un viceministro que habían descubierto un peculado, que está siendo investigado ahora por la Comisión del Congreso. Y este otro anterior ministro de Cultura, a esta ministra nueva, ¿por qué se fue? Porque había perdonado una deuda de 2 millones de soles a un hotel de turistas norteamericano de Cusco por haber destruido parte de una muralla ahí. ¿Sabían eso ustedes o no? Miren eso. Ahora esta nueva ministra, que parece que ha sido directora del Museo Larco, no sabemos qué va a hacer, no sabemos qué va a hacer. Por eso es que yo digo, ahora los ciudadanos de a pie, yo vengo como ciudadano, yo vengo solamente con la única arma que vengo, es lo que quiero tener acá, mi única arma que tengo, no como investigador, es mi arma contra ese tipo de personas. La Constitución Política del Perú, donde dice que uno tiene todo el derecho, acá dice, ¿no? Perfecto, a la libertad de información, opinión y expresión, a solicitar sin expresión de causa la información que uno requiera, artículo 5, y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, y se exceptúan todas las informaciones que afectan a la intimidad personal o seguridad nacional. Pero en este caso, yo creo que llegó la hora de pedir información a los funcionarios públicos científicos del MINCUL que han estado haciendo sobre cómo han investigado, cómo han llegado a la conclusión de que son falsas. Usted ha visto, dice, que se llegaron 2 piezas al Ministerio de Cultura a principios de 2016, que lo llevó un fulano de tal llamado Kravitz. Bueno, esas se sabían desde el principio que esas 2 piezas eran falsas, porque a mis oídos llegó
y una fotografía donde se ve que hay extremidades pegadas con cola sintética o con terocal. Si un científico recibe eso de arranque, sin analizar demasiado, eso es un fraude, eso es armado. Pero en el caso de las momias y los seres pequeños de 60 y 70 centímetros, se ha hecho todo un estudio de radiografía análoga, radiografía digital, tomografía en 4D, de colores, incluso se han descubierto las huellas digitales. Yo quisiera saber si hay algún experto en falsificar huellas digitales de personas muertas. Si hay alguno acá, que me diga, o algún especialista en falsificar huellas digitales de muertos de cadáveres, que lo digan, porque mañana va a haber una conferencia en el Museo de Antropología donde se van a burlar de todo. Pero me gustaría decir, si usted conoce a alguna, a esas tres personas, si conocen a alguien que puede falsificar huellas digitales de cadáveres de más de 2000 años. Si saben, tiene que decirle el nombre y la dirección y teléfono a esa persona. Si no, que callen para siempre, como dice el cura en la misa. O sea, yo simplemente les digo las cosas como son. Miren, yo a veces dice, ¿se acuerdan de María Reiche? Sí. Este no es falso. Esto es junio de 1964. María Reiche todavía estaba viva, viejita, pero viva, trabajando. Diario La República. Catedráticos de Estados Unidos pretendían destrozar famosas líneas de Nazca. María Reiche acusó sí, ya es 10 para las 8, sí. 20 minutos ya pasó. Sí. Entonces le damos 5 minutos más. Eso voy a o puedes tomar la segunda ronda, Leonardo. Bueno, sí. Buenas noches. A ver, todavía no se entró al tema propiamente, más que de manera tangencial. El objetivo de esta reunión, porque la idea es que sea una reunión, no es tanto una conferencia de expertos. Ni Mario ni yo somos pues, científicos, como él mismo ha dicho también, que tengan estudios pues, en genética o en biología o en astrobiología como para pero poder saber, podemos tener algunos conocimientos, ¿no? Mario de repente también yo soy un profesional de ciencia de la salud, tengo conocimiento de radiología, anatomía, tomografía. Pero me refiero a que no somos los especialistas que ven este tipo de cosas. Claro. Ni somos arqueólogos, ni somos. Claro. ¿Qué somos entonces? ¿Por qué estamos acá? Como él lo ha dicho, somos ciudadanos de a pie. Pero los ciudadanos de a pie, efectivamente, todos podemos pensar, todos podemos leer, todos podemos comprender. El tema, el objeto de esta conversación no es demostrar, porque ni él y yo vamos a poder demostrar que es cierto o que es falso. No digo que no se pueda demostrar cualquiera de las dos cosas eventualmente, pero en este momento no lo vamos a poder demostrar. Y ahí viene el tema de mi presencia acá. Bueno, siempre, varias veces, como bromeo con Mario, últimamente solo nos vemos cuando nos coincidimos para debatir en diversos temas. No, ya son cuatro veces. Pero, ¿qué ocurre? Hay que tener bien claro algo. Mis diferencias con Mario no necesariamente son de creencias. Yo coincido con Mario en muchas cosas. En lo que yo creo y pienso y supongo. Mis discrepancias con Mario han sido a veces sobre darle a algo la categoría de cierto o demostrado. Yo puedo creer muchas cosas, pero mientras no esté demostrado, no puedo decir que está demostrado. Así yo lo crea. Y en esto debemos reconocer los 4 niveles que existen. Para no volverme muy técnico, porque ese es un tema también que se estudia en la probanza judicial, existe. Hay un tema que te lo comentan y tú no lo crees. No, esa es mentira, ¿no? Yo he visto un elefante volar, así como, mentira, te está dando cosas que no son. Primer nivel básico. Viene otra cosa que te dicen algo, o tú la lees y la crees, porque es factible, y la crees. ¿De acuerdo? Hay otro nivel en el cual ya no solamente crees, tú sabes que es verdad, pero no lo puedes demostrar. Yo
yo veo que mi vecino toma un celular de una mesa en un restaurante, yo lo veo, es verdad, yo lo veo, pero ustedes no lo veo. Si yo se los cuento, lo que para mí ya no es una duda, para ustedes sí, puede ser verdad o no. No me tiene por su palabra, mi palabra contra la del otro. Y el cuarto nivel es cuando ya es una verdad irrefutable, ¿no? Como conversábamos bromeando antes del inicio de esto, pero si yo digo que esto es un libro, así no sepan qué libro es un libro, nadie duda que esto es un libro. ¿No es cierto? Salvo que aparezca René Descartes acá y se ponga a dudar de todo su esquema filosófico. Esto es un libro, esto está demostrado, no necesita más explicación. Así como hay verdades que se explican y nos convencen, pero ya no por lo que creemos o queremos, sino por lo que evidentemente es. Entonces, cuando Galileo decía que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, ¿no? Y no la idea que había de que la Tierra es el centro del universo, casi lo queman, pero hoy en día, si alguien dijera que el Sol gira alrededor de la Tierra, lo mandamos al colegio a estudiar de nuevo a esa persona, porque ¿no? Obviamente nadie va a creer eso. O sea, esa es una verdad demostrada. ¿Cuál es el tema que ocurre en general con el fenómeno OVNI? O en un debate anterior, con todo respeto a mi amigo Mario, que dicen se ha demostrado tal cosa. Para mí, yo no puedo decir que es falso, pero demostrado es cuando ya todos lo aceptamos como cierto con evidencia. Todos saben quién es Carl Sagan, ¿verdad? O Sagan, como quieran pronunciar. Carl Sagan, el gran investigador. Y él, una frase que todo el mundo dice siempre, sobre todo los escépticos, ¿no? Los escépticos, ¿no? Él dice, para probar hechos extraordinarios hay que tener pruebas extraordinarias. O sea, Carl Sagan tenía bien claro, y era un gran investigador de cosmos y todo, y un gran creyente en la vida extraterrestre inteligente. Pero él mismo decía, yo en mi interior estoy convencido de muchas cosas, pero no he encontrado la evidencia. Él lo que buscaba era la evidencia. No tanto, o en primer lugar, para convencer al resto, para demostrarse él que tenía razón. Y hasta que murió, no lo pudo hacer. ¿De acuerdo? Carl Sagan, no estamos hablando de cualquier persona, una prueba en los medios. En el tema de las momias que hablamos, de Nazca, ¿cuáles son, en resumen, para cualquier persona, digamos, que recién escuche el tema, y qué tienen de red esas momias, ¿no? Que haya momias por allá no es una rareza, pero que estas momias tienen una composición orgánica, una estructura que no corresponde supuestamente pues, a una persona normal. Y es más de una, porque si fuera una, bueno, si nosotros analizáramos pues, el esqueleto del hombre elefante, veríamos varias cosas raras, pero era un caso raro, pues, ¿no? Cualquiera puede tener una normalidad. Más de uno, ya un grupo, sean 2, 3, 4, ya hace pensar que hay algo más, ya no es solamente una deficiencia genética, ¿no es cierto? Entonces, eso llama la atención. Esto no parece un ser humano. Al menos tiene algo de humano, podría tener algo hasta de un gorila, pero hay cosas que no me cuadran, ¿no? Tiene unas cabezas deformes. Las cabezas deformes, después de lo que vamos a desarrollar, tampoco es algo raro en historia. Hasta ahora hay culturas que tienen cabezas deformes, ¿no? Eso se llama ontología cultural. Basta que busquen noticias o vean National Geographic y se dan cuenta de eso. Y en el Perú también ha habido eso, y justo en esa región también ha habido eso. Pero que estos cráneos más bien tenían características reptilianas, ¿no? Ya eso es otra cosa, ¿no? Ya eso ya se sale de la información. Que un cráneo alargado no me dice que es un extraterrestre. Les puedo pasar lo que quieran por correos, fotos del año pasado de algunos lugares donde han deformado el cráneo a los niños de edad de los 8 años. Y van a tener unas apariencias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. ¿Ya? Pero que tengan características reptilianas, ya eso claro, me llama la atención. Ninguna persona es así, ¿no? Hasta ahora no se ha sabido. Y
que tienen unas extremidades, sobre todo decir las manos, vamos a llamarle, con dedos que no solamente son extremadamente largos, sino son criaturas triangulares. Porque o eso le rompieron los dedos a todito, ¿no? ¿Ok? Eso de ahí es lo que llama la atención. ¿Y qué es las preguntas que salen de eso? ¿Qué es lo que se pregunta a todos? Cualquier persona se preguntaría si científico o no científico, especialista o no. Primero, bueno, un arqueólogo de repente sí, lo primero que dice es, este es un yacimiento arqueológico. ¿Sabes lo que es un yacimiento arqueológico? Encuentras un resto, pero no es porque tenga casualidad, pero alguien pues se murió en un desierto y de repente solo encuentras un esqueleto y no encuentras nada más. Pero encuentras otras evidencias, ¿no? ¿Hay o no hay un yacimiento arqueológico? Es una primera pregunta que, bueno, eso sería de repente más un arqueólogo, ¿no? O alguien que ya, un antropólogo. Pero otra pregunta es, ¿estos restos que yo veo, estos huesos, corresponden a un mismo ser o es armado? Para decirlo de otra palabra, ¿no? ¿Ya? Esto de acá lo han ordenado bien, o lo han puesto mal el hueso, o algo así, ¿no? O corresponde a un resto fósil de una criatura. Suponemos ser vivo, ¿no? Fósiles de alguna vez han nacido, al menos, y después han muerto. ¿Ya? Ahora, estos fósiles que si se demuestra que no son pues humanos ni corresponden a ninguna especie conocida, son de origen extraterrestre, que es la otra, no necesariamente algo que se sale del canon de que sea extraterrestre. Cuando encontraron recién los fósiles de dinosaurios, creo que el primero fue de un animal parecido al pterodáctilo, al pterodonte. No faltó quien decía que eso había venido de los cielos, de otro lado, no sé. Venía de acá. O sea, tampoco es que un ser con cabeza, un sujeto hombre con cabeza así, cocodrilo, no necesariamente tiene que venir de otro planeta. Tampoco. Ya, el que no lo veamos acá no quiere decir que venga de otro lado. Tampoco quiere decir que no venga de otro lado. Simplemente es una especulación. Hasta que se demuestre de dónde vino, ¿no? Si fuera que es un fósil auténtico, ¿no? ¿De acuerdo? Pero hay algo más. Las momias, cuando hablamos de estas momias les han puesto nombres, ¿no? Josefinas, como para distinguirlas, ¿no? Ustedes no sé si han visto una foto de estas momias, sobre todo, sí, ya. Y las momias tienen una posición que efectivamente corresponde a como las momias que en esas zonas eran, para la redundancia, momificadas, ¿no? O sea, sí, pero me refiero a las que encuentran que están en esta posición, ¿no? Que están en posición como un faro funerario. Nadie muere así, de solo, ¿no? Supuestamente alguien lo ha puesto en esa posición, ¿no? Como un entierro, digamos, ¿no? Lo ponen en esa posición. Y no se ha encontrado solo un resto, sino 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea, no es un solo uno. Y uno dice, bueno, sobre todo si vamos a atribuirle un origen pues, extraplanetario, de repente tendríamos que asumir que eso, salvo que sean la mascota de los extraterrestres, tendríamos que asumir que eso sean seres inteligentes. Se ha encontrado, junto con estos restos, evidencia de vestimenta, de objetos, de tecnología, ¿no? O por los rudimentarios que sean, en un yacimiento arqueológico encuentras esto, donde vivía, se agarraba un palo para comer, se usaba una espada láser o usaba una pistola, o sea, ¿no? Si era, o sea, ¿se ha encontrado evidencia? No. Esas son las preguntas que uno se hace, porque no solamente encuentro yo unos huesos y veo, trato de determinar el contexto. Eso ya es un procedimiento científico, ¿no es cierto? Aparte de estudiar los restos, digo, ¿y este que andaba desnudo? De repente no necesitaba ropa, pero tenía alguna cosa, algún elemento, algún arma, tocaba música, hacía algo, o estaban solos así. Entonces, esas son las preguntas que se hace una persona cualquiera pensando, no necesitamos ser biólogo ni nada para suponer eso. Entonces, ahí salen dos premisas, en resumen. Una, la de los que han presentado este descubrimiento, vamos a llamarlo así, este descubrimiento, que como bien mencionó Mario,
habían sido vaqueros. Y que después, gracias a las transmisiones que hizo Jaime Monsanto, etcétera, ya es una cosa que ya generó más expectativas, no solo acá, sino en otros lugares, y después ya se ha involucrado a entidades del Estado y todo lo demás. ¿Ya? Y la premisa, ¿cuáles son? Justamente, que no corresponde, que todo es era un solo ser, cada momento, ¿no? Era un solo ser, que por lo tanto, por las características que tiene, no era humano. Eso nadie discute. O sea, si los escépticos dicen, si tú me demuestras que esto no es fabricado y que es un solo ser, tengo que reconocer que esto no es humano. Okay. Ahora, se encontró un yacimiento arqueológico, evidencia de ropa, bienes, algún objeto, algo que pudiera venir de ellos. No. Y eso todo el mundo hasta el momento lo ha aceptado. Eso ya no. Hasta el momento eso no es discutible. O sea, no hay evidencia de que ciertos seres existieron hayan sido inteligentes. No hay evidencia de nada. Podría ser tan inteligentes como un lagarto que está por ahí. Si fuera el caso. ¿Ya? No hay evidencia. Tampoco decimos que no, hasta que se descubra. Pero hasta el momento no se ha encontrado nada de eso. Por ese lado. ¿Ya? Y presentan un documento que es una ficha taxonómica. Antes Mario mencionó seguramente por el nombre de un tal Kranitz. Kranitz no es una persona. Eso es económico. Kranitz homoplaturis es el nombre que le pone esa ficha taxonómica a uno de los restos. Le quiere poner un nombre científico. Es una ficha taxonómica. ¿Ya? Esto lo escribe Rodrigo José de la Cruz Río López, ¿no? Él hace eso. Ahora, ¿él qué concluye en esa ficha? Puede ser verdad o no lo que dice la ficha, pero él que pone la ficha, concluye que todos los restos corresponden a seres vivos. O sea, no estamos hablando de un palo por ahí, digo, a seres vivos. El tema viene por lo siguiente. El debate dice, los que están en contra de esto dicen, nadie duda que los restos son biológicos. Nadie lo duda. La duda es, ¿corresponden todo un esqueleto, digamos, a un solo ser o a varios seres? ¿Ha sido armado? Pues tal cual. Él, al decir que sí corresponde a seres vivos, da a entender que para él sí es tal cual, ¿no? Pero los que critican en la ficha taxonómica dicen que eso no ha sido de manera asertiva. Dice, es decir, una verdad que no me compromete. Yo digo que sí son todos de origen biológico, pero eso no me dice al final nada, para efectos de acá del debate. ¿Cuál es la posición en contra de esto? Básicamente las que han sido expuestas, de repente en más lugares, yo creo que recuerdo ese no. ¿Acaban ya? Ahorita cierra. Sí. Ya, solamente lo que se puso en octubre en la Universidad de San Marcos y después lo que se puso ante la comisión del Congreso ante el congresista Miyashiro, que más o menos repite lo de San Marcos y agrega otros datos más. En esas dos ponencias está casi todos los argumentos de los que están en contra de la posición, ¿de acuerdo? O sea, esos son los dos ejes que ahora deberíamos compartirles a ustedes, sin decirles, oye, este es más rico que esta canción de marca Queta, no. Ponerles qué es lo que es, ¿no? Para que, como dice Mario, cada uno pueda ir a motivar esto y de repente también investigar. Muchas gracias. Gracias. Segunda ronda empieza. 15 minutos. No, 10 no. La segunda ronda es 10. Nada más. Entonces, 7:58 hasta las 8:10. Bien, acá hay una cosa sobre el tema de los. Quiero justamente hacer notar que está acá con nosotros a la falda, atrás, Joy Mantilla, que es el autor de 2 partes de uno de los mejores documentales nacionales sobre el análisis de las momias de Nazca, sobre todo el contexto histórico, cultural de ese estudio. Yo les recomiendo ver sus documentales porque está hecho con mucha profesionalidad y verdaderamente yo creo que hay que ver justamente para tener una idea general. Tan es así que poco después, uno de los pocos programas periodísticos que
tomó en cuenta las opiniones de Joyce fue el señor Jaime Chincha en Willax TV. Y a raíz de que ahí justamente se ve el periodismo independiente del señor Chincha, dijo justamente algo que molestó bastante al Ministerio de Cultura. Le dijo, bueno, sí, es un descubrimiento hecho por vaqueros. ¿Y qué? Lo que hay que proceder, y fue como una llamada de atención al Ministerio de Cultura, pónganse a hacer su trabajo. Porque acá lo que hay que hacer es bien serio. Los cuerpos que han sido investigados por Incarri y Gaia son cuerpos desecados, son cuerpos que están con una sustancia a base de unas microscópicos llamados diatomeas. Es una sustancia que ha hecho que los órganos internos, como se ven en las tomografías, están perfectamente los órganos, el cerebro, los vasos sanguíneos, el hígado, el corazón, todo el tabique interventricular, todo está perfectamente conservado. Han habido científicos de Rusia, vuelvo a decir, científicos de Estados Unidos, antropólogos, patólogos, especialistas en medicina anatómica, que han dicho de que son cuerpos reales, que no han sido manipulados, que la misma sustancia que los cubre ha preservado los órganos internos. O sea, no hay manipulación alguna. Y vuelvo a decir, tal es así que uno de los científicos logró tomar fotos y sacar a la luz huellas digitales de las manos de una de las momias. Entonces vuelvo a decir, si hay alguien, yo quiero que alguien vaya mañana a la Comisión de Antropología y le diga, si usted conoce, señor antropólogo, antropóloga, alguna persona acá en el Perú que puede recrear huellas digitales de un cadáver de más de 2.000 o 3.000 años, hay que darle el premio Nobel de Medicina o de Fisiología a ese señor, que sería como un mago Merlín de la ciencia prácticamente ortodoxa, ¿no? Pero vamos a ver si existe o no. Bueno, volviendo un poco al tema, ¿se dan cuenta ustedes de la actitud de los científicos peruanos? Un año antes de iniciarse los estudios por parte de Incarri, ya había una opinión a priori de que son falsos y son armados. ¿Y quién lo dijo? El director del MINCUL, Palpa Isca, esposo de la señora, que después habló de la cucaracha y la mayonesa en Canal N. Interés creado. Pero yo quiero decir, ¿por qué esa actitud tan negativista? Es decir, llegan dos muñecos, esos sí armados, al Ministerio de Cultura, esos los analizan y con esos dos muñecos descartan, no solamente esos muñecos que sí eran armados, sino descartan todo. Descartan lo de Incarri, descartan lo de Gaia y dicen todo es falso. Y se ayudan del diario El Comercio para hacer esa, vamos a decir, esa bocina publicitaria. ¿Por qué esa actitud? Por la simple llano de que acá hay muchos intereses creados. Vuelvo a decir, cuando hubo lo de Nazca, o sea, María Reche no era una persona, no nadie me decía que era una persona loca, que era una persona agitada. Ella denunció esto en la República porque fue el único diario catedrático de Estados Unidos, de la NASA y del INC, en ese entonces, así se llamaba, Instituto Nacional de Cultura, pretendían destruir las líneas de NASA. Y no solamente pretendían, lo hicieron, porque en esta otra nota del diario El Comercio, eso es lo que más me sorprende, del mismo año, decía, proyectos del INC, Instituto Nacional de Cultura, deformaron las líneas originales de Nazca, año 84. Miren, ¿y cómo se deformaron? Se deformaron, dice, en vista de los riesgos a la que está expuesta la Pampa de Nazca, le preguntamos a María Reche si no sería conveniente declarar esta zona arqueológica Patrimonio Universal. Dios me libre, exclamó asustada. Según explica, esto solo causaría la violación de la zona por mucha gente que querría hacer estudios, entre comillas, y terminaría por borrar las líneas. Traerían programas de restauración de figuras, como hizo el Instituto Nacional de Cultura, en dos áreas. Hace 3 años el ancho de las líneas era de 20 centímetros. Luego de la restauración, medían 30. Yo no estoy acusando, eso era año 84. O sea, gobierno de Belaúnde, perfecto, segundo gobierno de Belaúnde. O sea, ya el INC, mire las cosas que hacía. ¿Esto es trabajo científico? No, esto es acosar a una descubridora de las líneas y usar incluso a la NASA.
hay una cosa que quiero que ustedes sepan. El diario El Excelsior de México recogió a fines del año pasado una nota de que dice, acá no salió, busquen, que el MINCUL había hecho un pacto privado con la NASA para utilizar fotografías satelitales de satélites militares de la NASA para estudiar las líneas de Nazca. ¡Oh, maravilla! Un año después del tema controversial del descubrimiento de las momias didácticas de Nazca. ¿Les parece casual o les parece extraño ese súbito proyecto cultural que vamos a pedir, por supuesto, con la Ley de Transparencia Informativa, información que nos debe dar obligatoriamente el Ministerio de Cultura, qué cosas está analizando con los satélites militares de la NASA? La NASA es una organización cultural, es una organización militar que tiene que ver con la guerra, en el espacio y dentro de la atmósfera terrestre. ¿Cuál sería la relación? Hay una relación que no han querido mostrar. Y otra cosa, aquí hay un libro, parte de un libro del señor Carlos Belli, un estudioso de ese tipo de los 70, se llama Las Pampas de Nazca, que ya no está en edición, y acá dice una cosa interesante. Dice Klaus Dickhut en 1954, por casualidad, dio con el hallazgo de varias piedras encontradas en la Pampa de Nazca, las cuales han sido observadas por geólogos y científicos. Fueron sometidos a espectrografía de rayos X y otros análisis, reaccionando estos en forma muy extraña. Señalan que en Tecnomin 74, acuérdense, Tecnomin era una oficina del Ministerio de Energía y Minas anterior a lo que ahora se llama Ingemet, donde se analizan minerales. Dice, señalan que en Tecnomin 74 fueron observadas por científicos japoneses y que estos, después de trabajar durante más de una semana, establecieron que están compuestos de 12 elementos, entre ellos itrio, rubidio, estroncio, fierro, níquel, silicio, aluminio, potasio, manganeso y zirconio. La opinión del minerólogo Klaus Dickhut es que se trata de objetos extraterrestres. En la prensa, diario La Prensa Lima, 12 de mayo del 75. Y yo creo que se trata de fragmentos del material de un astropuerto producido por un bombardeo atómico. Libro de los años 70. O sea, hay que pedir también el análisis de Tecnomin 74 que debe estar en los archivos del Ministerio de Energía y Minas. O sea, y acá hay otra cosa más que quería decirles. ¿Se acuerdan ustedes del caso de las piedras de Ica? Años 73-74, descubierto por el doctor Javier Cabrera de Arquea. ¿Qué pasó con ese caso? El doctor Cabrera emitió una carta al gobierno militar de entonces, presidido por Velasco Alvarado, y en ese tiempo, ¿quién era director del INC? Una señora lingüista, que fue congresista, Marta Hitler. Y se le ordenó supuestamente hacer una investigación con las piedras. No hubo ninguna investigación. Hubo un tratamiento judicial de este caso. Como no podían agarrarse con el doctor Cabrera, porque era un hombre de alcurnia, de familia alta, a sus antepasados fueron los fundadores de Ica, se agarraron con la parte más débil, que fue el campesino, que también guapero, que descubrió las piedras, la cantera de las piedras, el señor Basilio Uchuya, ya fallecido hace unos 4 años. Yo tengo la historia completa, y resulta de que fue apresado por la Guardia Civil, incomunicado 5 días, sin abogado, sin agua ni comida, él era analfabeto y letrado, y lo amenazaron con una sentencia de 18 a 20 años por guajirín. Pero le pusieron un papel, él no sabía leer, no sabía escribir, no pudo sostener, que dijo, si tú quieres librarte de eso, firma o pon tu sello acá de tu dedo, voy a digitar. Donde tú dices que tú has hecho las piedras en forma manual, por orden del doctor Cabrera. Como no había nadie que lo ayudara, el pobre campesino tuvo que poner su. Díganme ¿eso fue una investigación científica? ¿O esa es una represión criminal venida de la Semana Tercera? Ojo, año 73, piedras de Ica. Año 84, líneas de Nazca destrozadas. Año 2016, 2017, 2018, 2019, momias tridáctilas. Judicializados también, sin motivo. 3 casos. Es el comportamiento habitual. Y otra cosa, se dan cuenta también de que acá, también en todo caso, como una prejudicialización, dice, ya terminó el caso. Entonces, las piedras de Ica son falsas. Entonces, hubo documentales de muchos países de 4 horas. ¿Dónde están esos documentales? ¿Los hemos visto? No los hemos visto. No hay información. Sí, gracias. Segunda ronda.
Leonardo. Bueno, en esta segunda ronda más se ha tratado el tema, por ejemplo, de la línea blanca, en el cual yo coincido mucho con lo que dice Mario, pero que no necesariamente es el tema de las momias. No está relacionado. O sea, es en el lugar, pero me refiero al tema de las momias en sí. Además, científicos hay muchos. Es bueno decir las fuentes, identificar quién dice qué y quién es. Como yo no soy biólogo, y a mí me dicen Juan Pérez Pérez, yo no sé si Juan Pérez Pérez es biólogo, si es una eminencia, si es recién graduado, no sé quién es. Pero yo, a raíz de esto, he visto nombres, he investigado quiénes eran. Entonces, por ejemplo, entre las personas que han expuesto en San Marcos, después han ido al Congreso, ¿ya? Perdón, en San Marcos se limitaron a hablar sobre las momias. Disculpa, Sí, pero sí. no fue ninguno, no fue nadie del Congreso. No, perdón, al Congreso, a la Comisión con Miyashiro. Lo Lo que mencioné hace un rato. Cuando exponen en San Marcos se limitan al tema de los restos, etcétera, a desvirtuar, digamos, que esto no es así, etcétera. Cuando van al Congreso, hacen un resumen de lo mismo. Pero ya después también, y eso también lo pueden ver en YouTube, cómo está, cómo lo encuentran, hacen incluso ya acusaciones un poco más graves, identifican a las personas y mencionan hasta expedientes judiciales con detalles, con todo, de fraudes, que no sería la primera vez que se hace incluso. ¿Ya? No puedo afirmar si lo que dicen ellos es verdad o no, pero al menos de que lo dicen, sí lo dicen, ¿no? Y son profesionales que están con nombre y apellido. Entonces, yo lo que he hecho es incluso con algunos astrobiólogos que conozco de Argentina y de México, preguntarle, ¿sabes quién es esta persona? ¿O puede verificar esto? ¿No? Me han dicho, este no lo conozco, este sí, pero esto sí te puedo decir y sí conocemos esta entidad, esta asociación, etc. Así como la Universidad de San Marcos, que es reconocida en toda Latinoamérica, ¿no? No hay problema. Y entonces, por ejemplo, solo para que vean quién está detrás de estos sustentos que he recogido, el arqueólogo, doctor en arqueología Flavio Estrada Moreno, químico, doctor también Ernesto Ábalos Cordero, él es del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Yo conozco mucha gente con mi trabajo en el Instituto de Medicina Legal y he preguntado sobre él. No he querido hablar con él porque en realidad no conozco a ninguno, ni a favor ni en contra personalmente, y he preferido evitarlo, porque después te cae bien, te cae mal, y eso, ¿no? Mi amigo, no es mi amigo, he preferido, pero he preguntado sobre él. Y por ejemplo, el doctor Edison Raimundo Sabio, sobre he encontrado hasta bibliografías muy interesantes de especialidad, y él es un odontólogo forense, ¿ya? Ahora, ellos manifiestan, a ver, hay dos cosas que hay que ver. Uno de ellos, que es el primero que menciono, manifiesta haber tenido acceso a los mismos que se puse en el Congreso por parte de los profesionales que vinieron. Y es más, lo que menciona el odontólogo y lo que menciona otro dice, hay cosas que no necesitas tener equipos, basta ver las fotografías que han presentado. Y ahí evidentemente te puede mostrar dónde está lo falso. A simple vista lo menciona, ¿ya? Yo no soy realmente biólogo, pero, por ejemplo, todos sabemos que por ley natural, todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo tiene una finalidad. La naturaleza, Dios, el cosmos, quien sea, no nos dio un brazo pues solo porque se ve bonito para saludar. Tiene una finalidad. Las piernas igual, la cabeza tiene una razón de ser, etc. Y entonces, está demostrado, hasta Rusia lo ha dicho, que ese ser, de haber existido, no podía caminar y no tenía articulaciones, los brazos, no, las manos no le hubieran servido ni los brazos de nada. Para no entrar en tecnicismos, el agujero que está en la base inferior del cráneo, que conecta para nosotros, para la columna vertebral, que para ellos también tienen, es un agujero que no corresponde, es como meter un círculo en un cuadrado, que no es del mismo tamaño ni nada, no corresponde, ¿no? También dice, está evidenciado que hay partes que son cortadas, se aprecia, dice, ¿ya? Ahora, la espectrometría infrarroja, que es molecular, es lo que ha demostrado
que había suturas, no suturas artificiales, las naturales, que son las del cerebro, que corresponden a animales cánidos, no a seres humanos. Y además que se encontró polímeros vegetales, plástico, polietileno, goma, cosas que no existían en el Perú precolombino, porque alguien vino y dijo, de repente lo armaron, pero lo armaron pues hace 1000 años. No, pues no existía eso tampoco, ¿de acuerdo? ¿Ya se acabó? No, sí, me he equivocado. Disculpa, me he equivocado, ¿no? O sea, ahora, sobre las huellas digitales, recorremos un tema. En los restos hay tejido dérmico. Entonces, si estos seres, tal cual, son auténticos, ok, tienen huellas digitales. Pero también si fueron fabricados, porque el tejido térmico de la web sigue teniendo huellas digitales. No quiere decir, eso no evidencia nada ni a favor ni en contra, o sea, no es categórico, ¿de acuerdo? No es categórico. Tenemos también dos cosas, la inconsistencia ósea. Puede ser que uno de mis huesos pues tiene menos calcio que otro y tiene otras cosas, pero no puede ser que todo mi cuerpo, los huesos tienen consistencias diferentes. Uno de los restos tiene lo que llaman unos huevos, y se ha encontrado que por la densidad y la estructura molecular no es óseo, sino metálico, no puede pesar. Y encima es compacto, no es hueco, un huevo compacto, una piedra, ¿ya? También se ve otra cosa, la piel de cualquier ser vivo, cualquiera, y eso en el colegio de biólogos que acá en Arenales me lo han confirmado, todo ser vivo, la piel tiene varias capas, porque tiene varias funciones, hasta para respirar. La epidermis, la M tiene varias, ¿no? Y acá